Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Bienvenidos a Sala de Guerra. El día de hoy va a ser un programa especial porque haremos un recuento de los temas que nos han ocupado y preocupado este 2024 y con los que todavía cerraremos el año. El primero de ellos, sin duda, es la violencia que abrazó a nuestro país en casi todas las entidades. Cuando pensábamos que ya habíamos superado una crisis de inseguridad, nos alcanzó una mucho peor, heredada del sexenio anterior. Haremos un interesante comparativo con un personaje histórico en materia de seguridad, precisamente en México, sobreviviente de un estridente atentado por parte del crimen organizado en el año 2007 y que el día de hoy trabaja en dejar testimonio del mapa delincuencial en México, que lleva décadas creciendo. Él es Alberto Capella, exsecretario de Seguridad en Tijuana, en Morelos y hasta el 2021 en el estado de Quintana Roo. Ya está en el estudio y además, ¿cómo vamos cerrando el año? En la mesa nos acompañarán los consultores electorales que fueron clave este 2024 para hacer un balance de lo que pasó y del México que va a encontrar este 2025 que está por llegar. Ya están con nosotros la polémica analista de discurso Paulina Amosurrutia, Alejandro Rodríguez, director de Campaigns and Elections, y el encuestador Rodrigo Galván, director de las Heras Demotecnia. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. ¿Cómo a partir de un contrato de 100 millones, cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar, pagas, pero pagas 5,000 millones como indemnización? No basta con su renuncia, que aquí le finquen una responsabilidad y termine en la cárcel, porque fueron los propios elementos de la Fiscalía General de la República los que determinaron que manipuló la evidencia, que ocultó información. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara. Decidimos, a propuesta nuestra, posponer el debate. Ellos también tienen familia, todos tenemos familia. Necesitamos por lo menos esa tranquilidad de estos días. Cuando se comete un caso de injusticia contra un campechano, pues créame que con mayor razón nosotros damos la cara. Sin duda, esta temporada de fin de año está marcada por la aún más tensa relación con los Estados Unidos. El presidente electo de este país, Donald Trump, amenazó con aranceles a México y a Canadá, lo que generó diversas reacciones de Claudia Sheinbaum y de Justin Trudeau. Por su parte, con la cortesía de nuestros socios de Político MX, veamos este resumen. El primer golpe de Trump vino el pasado 25 de noviembre, cuando amenazó a México y Canadá con cobrar el 25% de aranceles a los productos provenientes de estas dos naciones. La respuesta de la mandataria se dio en una carta dirigida al presidente electo de Estados Unidos. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre, agregando que la relación con Estados Unidos será de colaboración, pero no de subordinación. Nosotros somos una potencia cultural. Después hubo una llamada telefónica donde, según Trump, la mandataria accedió a detener la migración. Sin embargo, la presidenta tuvo que salir a aclarar el tema, asegurando que nunca se planteó cerrar la frontera, como dijo el estadounidense. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses. La presidenta de México logrará superar estos nuevos ataques de Donald Trump contra México. Por decirlo menos, la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte fue de lo más cuestionado este 2024, hasta internacionalmente, pero también por los personajes que se han registrado para ejercer la justicia desde la Suprema Corte, además del repentino gran número de aspirantes que surgieron de un día para otro antes de que cerrara la convocatoria. Que tengamos, lo ha dicho la presidenta, muchos Benitos Juárez en todo el Poder Judicial y en la Suprema Corte. Hay total y completa opacidad de los órganos, principalmente legislativo y ejecutivo, en cuanto a las personas que se han inscrito. Incluso en relación con el Congreso, se permitió que se inscribieran a través de correo
electrónico. Y en el Poder Legislativo, los diputados y senadores ya cerraron su periodo ordinario de sesiones, no sin antes aprobar la desaparición de los organismos autónomos. 7 de ellos dejaron de existir y sus funciones serán absorbidas por distintas secretarías de Estado. Vea en qué clima se votó esta decisión, histórico de verdad, inédito, y vamos a ver cómo nos va con ella. Por cierto, a ustedes que les encanta someterse al actuar de los gobiernos extranjeros y en países como Finlandia, Noruega y Suecia, los organismos de transparencia son parte de alguno de los 3 poderes de las naciones. Cito, abro comillas, ¡chinga madre! ¡Qué manera de legislar! Fin de la cita. Lo que estamos viendo para el pueblo de México es que esta bola de sicarios legislativos hacen todo sobre las rodillas. En el régimen corrupto del PRIAN prefirieron usar estos organismos para pretender lavar la cara de corrupción. La falta de un organismo independiente para garantizar el acceso a la información pública podría dificultar que los ciudadanos y medios de comunicación exijan cuentas claras. Aprobado por 332 votos, lo reservado en términos del dictamen y de las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular. Por supuesto, no podemos dejar de recordar el enfrentamiento vergonzosísimo que hubo en el Senado entre el líder morenista Adán Augusto López y el panista Mario Vázquez, convirtiendo aquel recinto en el más barato circo en su historia. De mi grupo parlamentario, que fue testigo de la agresión física y verbal que acabo de tener del senador Yunes y del coordinador Adán Augusto López, y de las amenazas, hay grabaciones de ello, y de las amenazas e insultos que hicieron a mi persona. Yo quiero responsabilizar a Yunes, a Adán Augusto, de mi seguridad y la seguridad de mi familia. Y quiero responsabilizarlo a usted, presidente, porque usted fue testigo de la agresión que se dio de parte de los senadores de Morena hacia mi persona. La hombría no se consigue sentado en un sillón de esta honorable Cámara de Diputados, ni se consigue por decreto. Primero, yo asumo la responsabilidad de mis actos por un reclamo que inició de otra manera, de manera prudente, a través del senador Ricardo Anaya, que tiene todos mis respetos. Ahí lo dejo. Espero prudentemente y desde ahora le digo, yo renuncio a cualquier fuero que el señor vaya y que me denuncie y que me digan nada más a dónde tengo que presentarme. Por sostener mi palabra, yo no me voy a doblar y no le tengo miedo a nada. Ahora pasemos a los partidos políticos, donde hubo varias reapariciones. Por ejemplo, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez regresó para anunciar que va a buscar crear un partido político sin relación ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD. Así lo anunció. Que rinda cuentas, que realmente esté cerca de la gente, que no sean los mismos tranzas. O sea, de entrada, por ejemplo, había que tener derecho de admisión. O sea, un Murad, un Yunes, son personajes que no deberían ser recibidos en un partido político que se jacte de tener honradez, de ser algo distinto, donde realmente se busquen cuadros nuevos, gente honesta, gente trabajadora, gente comprometida. El otro ex candidato presidencial que también reapareció fue Jorge Álvarez Maínez, quien regresó a la vida pública ahora para liderar el partido Movimiento Ciudadano, una vez que Dante Delgado terminó su periodo. Me siento muy emocionado, muy honrado de contar con su confianza, con su respaldo, una vez más. A lo largo de las últimas semanas, lo he venido diciendo, Movimiento Ciudadano vive su mejor momento. Nos convertimos en la tercera fuerza electoral de México, aún pese a enfrentar las campañas ilegales y de despilfarro de dos coaliciones tramposas y corruptas. El que no dejó de dar declaraciones polémicas e insensibles, pues sí, fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien un día sí y otro también se equivoca. Hasta el nombre de su rescatador olvidó.
Usted ya sabe a quién me refiero. ¿Qué pasó? No menos que el secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que es el maestro Omar García Harfuch. Omar García Harfuch. Pero eso es manejado con dron, un poco lo que hace rato se habían venido presentando. Pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nacional ya revisó. Eso es un petardo. Ha habido encuentros entre los grupos criminales directamente con la autoridad. Esos se han reducido un poco, pero están. A las confrontaciones. Se han reducido las confrontaciones entre grupos de civiles con civiles y de grupos de civiles contra el gobierno, confrontaciones. ¿Qué quiere decir? Pues lamentablemente las confrontaciones armadas. Vámonos a un corte comercial y al regresar está en el estudio el especialista en seguridad, Alberto Capella, sobreviviente además en 2007 de un atentado por parte del crimen organizado. Volvemos, contamos la historia completa. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró al renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora, sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Te gusta conocer todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la cultura pop? Horacio Villalobos, Pilar Bolívar y Alejandro Bro tienen para ti todos los detalles. Extra 40.
sábado a la 1 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio. Gracias por continuar con nosotros y bueno, vamos con la historia de esta noche. Este año se cumplieron 17 años de uno de los atentados contra un activista en favor de la seguridad, quizás el que fue el más estridente de aquella época. Era noviembre del 2007 y Alberto Capella, quien era presidente del Consejo Ciudadano en la ciudad de Tijuana, fue víctima de un atentado en su domicilio, en un fraccionamiento de playas de Tijuana. Casualmente, su casa estaba a escasos 200 metros de una delegación de la Policía Municipal y también estaba muy cerca del edificio de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Su casa fue acribillada por un comando. Capella sobrevivió milagrosamente a ese ataque que quedó como uno de los más violentos de aquel 2007. Él continuó al frente del Consejo Ciudadano en aquella entidad por cerca de 1 año y medio y en sus primeras declaraciones afirmó que sospechaba de policías como los autores de su atentado. En las investigaciones sobre aquel ataque se desprendieron 3 hipótesis básicamente. Una, que había sido un aviso del crimen organizado coludido con policías. Recordemos que Capella encabezó 2 marchas multitudinarias en la entidad para pedir seguridad y protestar en contra del crimen organizado que se extendía por Baja California. Otra hipótesis era que había sido un intento de secuestro contra el activista. Y la última, que se trataba de un autoatentado, versión que fue perdiendo fuerza con el tiempo. Para sorpresa de muchos, el 1 de diciembre de ese mismo 2007, Alberto Capella fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tijuana, cargo en el que estaría únicamente 1 año, el 2008, el más sangriento en la historia de Tijuana. El funcionario de seguridad terminaría abandonando la entidad, retomando funciones de seguridad. En el 2013 fue nombrado secretario de Seguridad de Morelos. Del 2018 al 2021 fue secretario de Seguridad en Quintana Roo y al día de hoy continúa su gestión como activista y conferencista en temas de seguridad y crimen organizado. Y le doy la bienvenida a la mesa de Sala de Guerra. Gracias, Alberto Capella. Un gusto, Mónica. Por estar con nosotros esta noche. Encantado. 17 años ya. ¿Cómo resumirías estos 17 años de tu vida? Cuidado, vigilado, una vez que el crimen organizado te pone en la mirilla, pareciera que no va a soltarte nunca. Bueno, pues es un volver a nacer, pues una realidad, es un tema traumático siempre. Yo lo recuerdo ese 28 de noviembre siempre, trato de estar solo ese día. Y sobre todo lo recuerdo y lo hago público porque hubo varias personalidades, don Raimundo Arnaiz y una serie de amigos muy importantes que pues estuvieron siempre en el cobijo después de esa situación, que me acompañaron después en las responsabilidades institucionales que tuve, pero finalmente es un elemento que sí cambia radicalmente tu vida, que ha sido pues el impulso, o por lo menos el compromiso providencial, como le llamo yo, en esos 10 minutos y medio que duró esa balacera, ese enfrentamiento, en donde pides una segunda oportunidad o no irte de esa manera tan lamentable y tan crítica. Y pues eso me permitió pues tener un poquito de visión un tanto distinta como funcionario público. Y siempre que, tanto en Tijuana, cuando regresé del 2010 al 2013 como secretario, en Morelos y en Quintana Roo, cuando veía una víctima, pues no simplemente lo veía como un número, como lamentablemente se ve, sino como algo que yo viví. Y como ese nivel de desesperación que tuve yo por 35 minutos en el que, estando enfrente del edificio de la subprocuraduría, enfrente, a escasos 20 metros, nadie acudió al apoyo, a ayudarme como ciudadano, y tampoco la policía municipal. Entonces traté de cambiar, creo que fue una experiencia que sí multiplica tu visión de una manera muy importante y cambia tu forma de ver las cosas. Claro. Tú
eres un abogado corporativo, eras un activista ciudadano, y pasar del activismo ciudadano a la gestión de la seguridad en uno de los estados más complicados, pues en ese momento, y creo que también en este, no es un jardín de rosas todavía, Baja California. Es una decisión que llama mucho la atención, pero más llama la atención que hayas decidido permanecer ahí después de que tu casa fue acribillada de esa manera. Pues es que lo dijiste tú muy bien hace ratito. Si sabes que ya tienes la focalización de estos seres perversos del crimen, pues tienes dos opciones. O sea, el miedo te mueve o te paraliza. Yo decidí que el miedo me moviera y que pues siguiéramos de frente, en esa premisa de que pues cuando estás rodeado lo único que te queda es ir de frente, ¿no? Entonces decidí seguir adelante en el caso de Tijuana, tomando las providencias adecuadas con el tema de mi familia. Y bueno, pues seguir adelante con la responsabilidad, tratando de ser un poquito disruptor desde esta visión empresarial o privada, de la iniciativa privada que me construyó mi vida, y llegar como ese elemento disruptor a la función pública, diciendo pues las cosas tienen que ser diferente, establecer mecanismos de medición y con mucho sentido de responsabilidad, ¿no? Baja California, Morelos, Quintana Roo, 3 estados muy complicados donde por lo menos en las últimas 2 décadas sí hemos visto un crecimiento de células del crimen organizado importante. Eso habla de que debes de tener toda la experiencia del mundo para analizar el mapa delincuencial. ¿Qué comparativo puedes hacer tú de esas 3 épocas de tus gestiones como secretario de Seguridad al fenómeno que está ocurriendo hoy en México en muchas entidades del país? Norte, centro y sur. Norte, fronteras, el terroncito de azúcar para la economía criminal de una manera muy importante. El primer gran terroncito de azúcar criminal en el país fueron las fronteras nortes de México, con grandes complejidades que transitó del narcotráfico a meterse ya con la sociedad a través de temas de secuestro o temas de extorsión. Morelos, una entidad del centro del país con grandes complejidades de carácter social, mucha movilización de orden social, con una frontera muy tremenda que es la del estado de Guerrero en el sur. Entonces esas complicaciones han generado mucho tiempo que el crimen organizado ha socializado sus actividades en la zona de Guerrero, en donde ya parte importante de la comunidad acepta a estos capos o estas actividades criminales como ya una situación de cultura o un tema de socialización. Morelos, la capital del secuestro, no solamente en México, sino en el mundo en aquel tiempo. 23 secuestros denunciados en diciembre del 2013, un mes antes de que yo llegara. Entonces ese era el reto fundamental. Logramos bajarlo en un 93% con una estrategia disruptora, un cambio de visión totalmente distinta. Quintana Roo, sur del país, grandes complejidades también de carácter social, una zona que es inexplicable, el enorme crecimiento económico en ese paraíso turístico que tenemos en el Caribe mexicano, la puerta de México hacia el mundo, y un subdesarrollo institucional inexplicable. Policías de un verdadero tercer mundo, poco desarrolladas, con grandes complejidades de consumo local o turístico de droga, con trata de personas y con un fenómeno que pasa desapercibido, que está en esa zona gris que confunde lo bueno y lo malo, o sea, la gente buena y mala, que es el tema del lavado de dinero. Entonces, claro que tiene grandes complejidades, y si a eso le sumamos que es una zona de recarga de combustible para el tráfico de cocaína de Sudamérica hacia México, en esas grandes historias allá en Chetumal, particularmente al sur del estado, bueno, pues es obviamente una complejidad bastante importante en una zona estratégica para la economía de esa región. Los criminales o los miembros del crimen organizado, hasta hace un tiempo, antes de que comenzaran las redes sociales a existir y las distintas plataformas que les dieron voz y vida y glamour, cuando haces una serie de televisión donde hablas de su riqueza, de sus mujeres, de su poderío, ellos solían estar escondidos.
y de repente tienen cuentas abiertas en redes sociales, de repente al estar más evidentes pareciera que están más intocables. Es un fenómeno muy raro, ¿no, Alberto? Y muy desafortunado, es un esquema de culturización a través de la música, de la forma de vestir y de modas que van creando en regiones como Sinaloa o lo que se ha vivido en Tamaulipas, que pudieran ser las dos regiones con mayor manifestación de un tema relacionado como el que tú comentas, sin dejar de pasar Guerrero y Michoacán, que trae otro tipo de complejidades también. Pero sí es ese factor de la naturaleza humana de buscar un esquema de reconocimiento. El Robin Hood sinaloense más famoso se llama Ismael Zambada. Mayo Zambada. Es un personaje sumamente reconocido. Yo he estado tratando de llegar a un número claro para saber qué influencia tenía o tiene el Mayo Zambada en la economía de Sinaloa, después de estar 50 años en la oscuridad. Es definitivamente el narcotraficante más inteligente que ha tenido este país, que por situaciones de desequilibrios, no provocados por él, sino por el tema del culiacanazo, es una teoría que yo sostengo del 2019, el culiacanazo es lo que tiene el Mayo Zambada detenido. O sea, eso provocó una serie de agravios de orden institucional que en este país lamentablemente no nos dimos por enterados, pero que sí impactó de una manera muy determinante en Estados Unidos y se convirtió en un objetivo muy claro por esa lamentable situación de liberar a un capo cuando ya lo tienes detenido y renunciar, esa renuncia del Estado mexicano a cumplir con su responsabilidad, y ha sido sumamente vergonzoso, y todo eso ha generado una serie de acciones que en escalada pues llevaron finalmente a un tema de espectacularidad como la detención de un personaje que en su vida que siempre creyó que iba a pasar desapercibido y que iba a morir en libertad, y obviamente como una leyenda, como el Robin Hood sinaloense. Entiendo que estás próximo a publicar un libro sobre tu vida y sobre la historia del crimen organizado a lo largo de tus gestiones, enfrentándolos. ¿Quién nos robó la paz? En concreto, es un análisis, primero la idea de plantear lo que yo he vivido. Después reté un paradigma por una anécdota que tengo con un compadre mío que en paz descanse, y me llevó a generar una serie de entrevistas que han sido extremadamente fascinantes, con personajes que han transitado en los últimos 45 años, muchos de ellos en la vida pública del país. Muchos de ellos, lo mismo políticos que criminales. Gobernantes, entre presidentes, gobernantes, gobernadores, alcaldes, los principales funcionarios en materia de seguridad pública que ha tenido este país. ¿Testigos protegidos? También, porque es un libro de 360 grados, entonces la visión de los criminales ya reivindicados es sumamente interesante y muy enriquecedora, porque quita pues la visión unilateral únicamente de una parte de la mesa. Entonces, ha sido de 360 grados, la verdad ha sido sumamente apasionante para mí en este año todavía todo lo que he aprendido de estas entrevistas que he hecho, y espero que sea una aportación muy importante, porque no únicamente plantea el problema que tenemos en temas del crimen no es la existencia de carteles, es la existencia de un mercado criminal, y el mercado criminal es el consumo de drogas. Y si no logramos atender eso y seguimos distraídos pensando que los Chapos, los Mayos, los Golfos, el Cartel del Noroeste y todas esas organizaciones son los responsables de la violencia, y no le entendemos cuál es la raíz del tema, vamos a seguir fallando. Desde tu óptica, ¿cómo observas la estrategia del actual secretario de Seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch? Bueno, lo que yo te pudiera decir, pudiera ser un tanto subjetivo, porque es una persona que aprecio mucho, le tengo un cariño especial, y trabajé con él algunos temas cuando estuve en el estado de Morelos, con una eficiencia impresionante. Se nota el toque muy particular del ejercicio que ha venido desarrollando los últimos 66, 67 días. Sí. El tema de la investigación y la inteligencia es un tema fundamental, es el pilar que mueve la seguridad en el mundo, y quien no lo entienda de esa manera y piense que con presencia policial de la Guardia Nacional, que fue el ejercicio del 2018 al 2024, las cosas van a cambiar, es un error. Entonces, sí hay una visión esperanzadora, este operativo Enjambre, el estar presente ahorita en el estado de Sinaloa, los decomisos plantean una diferencia de lo que nos acostumbramos las y los mexicanos en los últimos 6 años, la inacción. Claro. Y tenemos 67 días con una acción institucional
inédita. O sea que la administración pasada no querían accionar en contra de los delincuentes. La incertidumbre de los funcionarios mexicanos de cualquier nivel es atroz. Y cuando el jefe político te dice abrazos y no balazos, y te dice no te metas con ellos, ante esa historia de décadas de incertidumbre institucional, pues claro que nadie se iba a meter con ellos. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahorita no son consecuencias de las decisiones del sexenio presente, son consecuencias de los sexenios anteriores, particularmente el último. Claro que había un tema importante de violencia, pero lo que destruimos con la desaparición de la Policía Federal, nos vamos a tardar entre 17 y 22 años a llegar a un punto más o menos similar del 2018, que no era tampoco bueno en términos institucionales. Entonces, sí es desastroso, pero sumamente esperanzador que exista alguien que le entienda el tema, que esté echado para adelante, con un antecedente obviamente personal similar al de tu servidor. O sea, yo sé lo que está sintiendo y decir, tenemos que ir de frente porque lo que está en riesgo es la integridad de nuestras familias y nos debemos a esta responsabilidad y hay que hacerla de la mejor manera. ¿Cuándo verá la luz este texto que nos diga quién nos robó la paz? Pues espero ya los próximos meses, quién nos robó la paz y cómo recuperarla, ¿no? Porque no solamente planteamos eso, sino cuál es la perspectiva de la solución. Y es un tema integral que involucra inclusive a gobiernos de otros países de una manera muy, muy importante. Espero que pues a mediados del año... 2025. Bueno, debe ser, forzosamente. Alberto Capella, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y aceptar esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos a un corte comercial, regresamos con más. Estamos en Sala de Guerra. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas,
mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora, sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Te gusta conocer todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y la cultura pop? Horacio Villalobos, Pilar Bolívar y Alejandro Bro tienen para ti todos los detalles. Extra 40. Sábado a la 1 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue... Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues Sala de Guerra se caracteriza por dar espacio a los consultores y encuestadores protagonistas en México. Este 2024 vivimos un proceso electoral el más grande y el más complejo de nuestra historia, donde ellos, los consultores, los encuestadores, fueron piezas clave para analizar si lo que tanto prometieron los candidatos ganadores es lo que hoy profesan. Por eso le doy la bienvenida a quienes durante todo ese proceso fueron fundamentales en la crónica de Sala de Guerra. Voy a comenzar, porque además ahora que estamos en el recuento de las cosas que sucedieron, una de las grandes cosas que le sucedió a Sala de Guerra es que a mi compañero Juan Pablo de Leo lo premiaran con el Premio Nacional de Periodismo. Felicidades otra vez, Juanpa, gracias, y bienvenido, gracias. Recordando este momento. También le doy la bienvenida a Paulina Mozorrutia, analista de discurso, y vaya que chambeó este 2024. Bienvenida, Pau. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias. Y bueno, el encuestador, él dice que sigue cobrando apuestas. Rodrigo Galván, director general de la encuestadora de las Heras Demotecnia, el más atinado en estas elecciones. Bienvenido. Bienvenido, Rodrigo. Y bueno, ¿qué decir de Alejandro Rodríguez, director de Campaigns and Elections México, esta revista que siempre le da puntual seguimiento a los procesos electorales? ¿Cómo estás, Alex? Moni, ¿cómo te va? Un placer. Gracias. Pues contigo. Bienvenidos. ¿Y qué les parece si comenzamos haciendo un poco un recuento de lo que nos pasó en estas elecciones, en este proceso electoral, y lo que debimos de haber aprendido, Rodrigo? ¿Qué te dejó a ti particularmente? A ti que además trabajaron mucho y fueron muy atinados. Las encuestas eran como que iban para arriba y para abajo y ustedes fueron los más atinados. Sí, muchas gracias. Mira, a mí lo que me deja este proceso es que toda la consultoría, los spots, la guerra, los debates, encuestas inventadas, y no se movió nada. Es decir, tal vez sea de todas las elecciones que yo he medido
la que menos se movió. O sea, una vez que tuvimos candidatos o candidatas y las siglaron los partidos, no se movió absolutamente nada en un año de campañas. Cero. Imagínate, Paulina. Yo creo que el discurso fue importante y no lo validaron tanto. Es decir, tener consistencia en el debate, mostrarse en fondo y forma, creo que lo dejaron un poco de lado y repercutió mucho en votos, sobre todo, que no se decía, pero que se tomaron porque la información y la narrativa decían quién podía gobernar y quién no. Claro. Que nos dejó que, sumando a lo que dice Rodrigo, a lo que dice Paulina, la estrategia lo es todo. Cuando alguien, en este caso que fue del Partido Morena, tiene estrategia, tiene un punto de inicio, un punto de final, ya muy establecido, sabiendo qué es lo que va a hacer, lo que va a decir, los momentos en los que hay que medir. Cuando alguien se atañe a la estrategia, va a tener resultados buenos a final de cuentas. Del otro lado, lo que veíamos era una estrategia cambiante, la quitaban, la ponían, cambiaban una cosa, hacían otra. Y eso, cuando no hay estrategia, hay ocurrencias, y las ocurrencias casi nunca acaban bien en las campañas. Claro. Juan Pablo, a través de Político MX, ustedes le dieron seguimiento a todos los estados. Qué chambal, ¿no? Sí, fue una elección muy larga, con también me parece algunos elementos que nunca habíamos visto, como estas elecciones primarias de Morena, que le dieron también a Morena como partido político una plataforma que no tenía a los candidatos de placearse, de plantear este tipo de propuestas y de estrategias, y creo que al interior de la vida de los partidos políticos, específicamente lo que sucede en Morena, es sin precedentes porque alarga la campaña en cuestión de cobertura y en cuestión también de impacto mediático, y también me parece que les da una cierta ventaja sobre la oposición, entendiendo que tenían ganada la agenda, que tenían ganada los medios, y fue lo que nosotros vimos y cubrimos. Yo te diría que la vida interna de los partidos políticos, lo que sucede con la oposición, con Xóchitl, con Beatriz Paredes, que se bajaban, claro, ¿no? Y que no cumplían, o bueno, no se daba, digamos, como esta contienda interna, como sí se dio en Morena, aún con todas las controversias y demás. Creo que también es uno de los elementos, lo tardado y lo largo que fueron las campañas electorales. Ahora es muy interesante con los cambios de liderazgos que vemos en este momento, particularmente en dos partidos políticos que son el PAN y Movimiento Ciudadano. Paulina, tú que hablabas de discurso, pues creo que ahí hay una lección no muy aprendida, ¿no? Porque en cuanto al discurso, los liderazgos de la oposición pues siguen con un mismo discurso que probó no funcionar. O sea, para el Partido Acción Nacional fue la peor derrota en su historia electoralmente, Rodrigo. Y se van por el mismo grupo. O sea, yo no sé qué. Es exactamente lo mismo que Alito, que se quedó Alito, ¿no? Claro. Oye, ¿cuáles son los dos presidentes que más han perdido en la historia de los dos partidos? Ah, pues que se queden. ¿Cómo ven? Que se quede el mismo grupo. Porque les ha funcionado. O sea, es increíble, es increíble. El PAN, el PRI pasó de 9 millones de votos con MID, que ya era lo peor, a 5 millones de votos. Imagínate. 5 millones de votos. Y el PAN perdió gubernaturas, perdió presidencias municipales, capitales, y reeligen del mismo grupo al nuevo presidente del PAN. Me parece... ¿En qué se están equivocando tanto? O sea, ¿por qué se equivocan tanto, Paulina? Tú particularmente has trabajado con ese grupo político en asesoría. Creo que no le hablan a la sociedad civil. No entienden que no entienden, que no traducen. Ellos hablan en un idioma a un cierto sector y no bajan a preguntar si se entendió. Pensemos ahorita en lo que pasa en el Senado. Tantas cosas, 72 reformas, una locura que ellos mismos no alcanzaban a traducir. Ahora, ¿cómo lo traduces en un minuto para que lo entienda la ciudadanía? Seguimos discutiendo afuera, en tierra, llevando pancartas, canciones, camisetas, yo voto contra no sé quién. ¿Por qué me enojaría si no entiendo? Entonces, mientras no le hables al posible votante, esta clase media dinámica que tendría que entenderlo, pues no te van a escuchar. Y yo creo que ese es el enorme error y que sí creo que pudo hacerlo un poquito MC en esta traducción a los jóvenes. Entendieron a quién le hablaban, pero los demás partidos desgraciadamente creen que el círculo rojo es el que vota y eso no es cierto. ¿Cómo observas tú eso, Alex? El problema es cómo lo salvan los partidos. La realidad es que no entienden, los tiempos han cambiado y a veces pareciera hasta sospechoso, ¿no? Cuando no suena lógico, suena metálico. A veces pareciera que hay grupos que se quedan a administrar lo que queda y a vivir de eso. Tú vas a ver, en el caso del PAN, toda la gente que llegó,
que es del mismo grupo, son todos los que perdieron en distintas gubernaturas, ¿no? Está el que perdió en Puebla, el que perdió en Ciudad de México, el que perdió en Yucatán, y todos esos son el Dream Team del PAN para sacar adelante al PAN. Pues bueno, ahí tenemos un serio problema. Si te vas a MC, bueno, MC hizo este cambio, que tiene por ahí un asunto de narrativa más o menos vendible, que todavía se puede acomodar entre ciertos sectores ciudadanos, pero tampoco va a pasar gran cosa, tampoco vamos a esperar, y eso lo sabe Rodrigo a lo mejor con proyecciones de las tan atinadas que hace, que tampoco va a ser el partido que le va a luchar a Morena dentro de 6 años. Las cosas están tales que pareciera que lo más importante en la actualidad es quién va a ser, como lo vimos hace unos meses, lo más importante es quién va a ser el candidato de Morena, porque prácticamente ya es el siguiente gobernador o el siguiente alcalde, y eso no lo han entendido los partidos de oposición, entrecomillado. Siguen viviendo parte del pasado, siguen viviendo con la dinámica de los 90, y son tan lerdos que incluso para tener candidatos tardan 3 meses antes de la elección, cuando el candidato de Morena pues ya lleva 1 año caminando por las calles y comiéndoles el mandado. A ver, el diagnóstico está ahí y el diagnóstico está clarísimo. Me parece que si el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un acierto durante su gobierno, fue el poder trasladar estas políticas públicas y políticas de gobierno a mensajes muy cortos, muy específicos, muy repetitivos, que eso le da a Morena una identidad con el tema de primero los pobres, con el tema de se acabó la corrupción y acabar con los privilegios. Con esos 3 mensajes muy sencillos logró englobar todas sus políticas, incluyendo las del Plan C, incluyendo la reforma al Poder Judicial y todas las otras reformas que se han hecho. Por parte de la oposición, el hecho de querer mantener el poder por el tema del fuero y por el tema también de las carpetas de investigación y por el tema de todos los pecados que se cometieron en un pasado que de pronto te obliga a tener los pecados latentes. Te inhabilitan, ¿no? Claro. En el presente y te inhabilitan para ser un estadista y para poder pasar la estafeta y para poder pensar diferente, porque muchos de ellos en lo único que están pensando es un tema de fuero y de mantener el poquito poder que les queda. Entonces tienes una combinación fatal en donde Morena creció como nunca antes, un partido político muy joven, con una presencia legislativa y en los estados a nivel de gubernaturas absoluta como no veíamos hace muchísimo tiempo, combinado con una oposición que cada vez se debilita más porque entre ellos se protegen y no tienen una visión de estadista para darle la vuelta a los partidos políticos. Claro, y en este tenor yo pondría 2 temas fundamentales. La oposición, hay partidos de oposición, y me atrevo a decir, ¿quién? Movimiento Ciudadano, que son laxos como oposición, porque en materia de discurso, pues parece que hay más una cercanía que una postura de oposición. Primer tema. Y segundo, ¿cómo van? ¿Los han medido, Rodrigo? ¿Cómo van en popularidad de cuando llegaron a cómo están terminando el año quienes fueron candidatos y hoy son o gobernadores o la propia presidenta de la República? Sí, 2 super temas. Mira, el primero, Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN, ahorita que son oposición, me parece que de lo que se han equivocado es en escoger a su target, a su público objetivo. Movimiento Ciudadano y el PAN se están peleando al mismo elector, esta clase media dinámica, Nuevo León, estados como Guanajuato, ¿no? Ahí es donde, Jalisco, pero están topados porque, me refiero, su target, su público objetivo está muy acotado en este país. ¿Dónde creció Morena tantísimo cuando desapareció el centro que era el PRI? ¿Quién está votando hoy? Yucatán. ¿Quién está votando hoy por Morena? Pues básicamente como 20 millones de priistas, ¿no? Son los que están votando hoy con Morena. Sí, mientras MC y el PAN se sigan yendo a un lado y el PRI se siga yendo con ellos, pues están dejando un target importante. Los gobernadores, los presidentes y la propia Claudia Sheinbaum y las aprobaciones es exactamente lo mismo que está pasando en lo electoral. Los gobernadores panistas, los gobernadores de MC, de oposición, le están hablando a su target nada más. Y los de Morena están agarrando a todo lo que dejan ellos en todos lados y van a gobernar. Por eso crecen más. Por eso van creciendo. Sí, y crecen por dentro y por fuera. Pero no estamos hablando de lo que se dice en el resto del mundo. Es decir, todas las calificadoras, Moody's, Morgan, ven cómo ha reducido la economía. No estamos hablando
escuchando que PISA sigue gritando que estamos en el peor lugar en educación. Es decir, les falta narrativa y esto es importantísimo porque a la clase media sí le importan estas cosas, que no va a haber empleo, el derecho de piso, que no va a haber educación, que 8 de cada 10 niños no tienen un conocimiento, son analfabetos prácticos. Es decir, la oposición habla la narrativa de Morena, pero no utiliza los insumos que se dan internacionalmente para decir, oye, esto va en bajada y de pique. Claro. Lo que pasa es que no sabe venderlo, ¿no? Digo, porque hay problemas que pasan en el país, está lo de las calificadoras, tal vez el tema de seguridad, pero la oposición sigue sin saber encontrar un target. Es decir, ni siquiera está definido a quién le quieren hablar, cómo le hablan. La derecha no es tan derecha como pareciera, ¿no? O sea, no habla del aborto, no habla de cosas que habla la derecha del otro mundo. Ni los progresistas tan progresistas como prometen ser, ¿no? Hay tabúes, ¿no? Sí, la izquierda es guadalupana, cada quien hasta donde puede y lo que puede hacer. A final de cuentas, el problema es que mientras que Morena sea Morena como sea, ya tiene un target muy definido, les habla bastante bien, sabe traducirles el mensaje. El caso de la reforma judicial es sin duda alguna un ejemplo claro. Es decir, mientras ellos hablaban de jueces corruptos, de jueces con mucho dinero, de jueces que ganan bastante, de jueces que a final de cuentas no te van a resolver un problema y que hay que quitarlos, los otros me hablaban de derechos constitucionales, de cosas que están arribísima del grueso de la gente y que a final de cuentas no conectaban. Entonces sí que se frieguen a los jueces porque son unos rateros corruptos, bla, bla, bla. El problema de la oposición es encontrar no la narrativa, que a veces sí sabe de qué tiene que tratar, pero sí cómo la tiene que vender. Y tiene un serio problema en todos los partidos políticos porque están más ocupados en administrar la pobreza. Mientras los programas sociales, Juanpa, siguen siendo el gran depositario de votos, tanto para el partido en el poder como para como los partidos de oposición que tratan de treparse a la agenda, pero nomás no les sale. Sí, y a ver, ahí Rodrigo lo sabe en las encuestas de salida y parte de las razones por las cuales las personas votaron por Morena en ese sentido tenía que ver con los programas sociales, tenía que ver con este mensaje de que quizá si llegaba de nueva cuenta la oposición al poder los iban a perder, y compraron y creyeron ese mensaje porque quien empujó esos programas sociales fue precisamente Morena. Más bien la oposición se sube a la ola y tú no te puedes adueñar de una campaña y de un mensaje que no es verdaderamente tuyo. Te puedes subir y puedes decir, oye, yo no los voy a quitar, está bien, pero no es tuyo, y quien los puso fueron ellos. Con respecto al tema de MC, a ver, me parece interesante los cuadros que tiene MC. Creo que hay jóvenes ¿Cuáles? Sí, a ver, yo creo que hay jóvenes valiosos que tienen una muy buena preparación y que tienen una visión progresista del país en ese sentido. Lo que pasa, yo creo, con MC es que no han trabajado la tierra y no han logrado crecer el partido político. Tienen muy buenas campañas aéreas, tienen muy buenas campañas digitales, pero no han logrado crear una base social, electoral, política. No fueron capaces ni de ganar Nuevo León, con la esposa del gobernador. Claro, es cierto. Y el gran problema de MC en ese sentido es que no han sabido, como sí lo ha sabido hacer Morena, es trabajar la tierra. Con sus muy buenas campañas y con lo que ustedes quieran en cuestiones de marketing, pero a final de cuentas en política, si tú no logras crear esas bases realmente estructurales a nivel social, se van a quedar como el... Sí, creo que el MC de Jalisco es una versión diferente. Sí, claro, el crecimiento de Morena y el crecimiento de Morena. Pero sí han trabajado en tierra. Con candidatos sacados de la nada, además, Pero como partido creo que no puedes hacerlo aisladamente, ¿no? Sí, o lo haces en todo el país. No creas, por ejemplo, ahí está el Verde. A mí me parece que, si ustedes me preguntan quién fue el gran ganador de esta elección, yo les digo que fue el Verde. Calladito. La mano. Sí, pero iba en sociedad con Morena, con una planada. Pero es que el Verde siempre ha ido en sociedad. Pero son sociedades. Y 2 gubernaturas. 3, y cuentas Chiapas, Quintana Roo y San Luis. El Verde tiene 3 gubernaturas grandes. Sí. Compitió fuerte en Guanajuato porque la candidata venía de ellos. Era de ellos. Tiene más senadores y más diputados que el PRI y que el PAN juntos, el Verde. Sí. Es decir, cachó a todos los priistas, ¿no? Estos que en Morena no los podían ver bien, pero que traían votos a los Cerubieles, a los Murales. El Verde sabe de qué trata. Claro, ellos saben de qué tratan, cuáles son sus limitantes. No son es un buen nombre, ¿no? De eso no se trata. Habrá 2 o 3 que creen que sí. Ahora, ¿cómo podemos ver o ver hacia el futuro de cuándo es la próxima elección? En el 2020. Este país tiene
elecciones cada año. Afortunadamente. Entonces, Bendito Dios. si en algún momento ya estás trabajando en lo que viene en el 2025, ¿cómo se avisoran estos partidos políticos como están acomodados? Va a ser súper interesante, déjame decirte, porque se juegan Durango y Veracruz. Entonces, en Durango es uno de los estados donde hay gobernador priista, solo hay dos. Este es uno. Entonces, ahí se va a ver cómo el PRI o no va a funcionar o no en lo local. Y luego Veracruz. Con Yunes. Con Yunes, jugando ya del otro lado. Jugando del otro lado. Los dos Yunes, porque el papá no es menor también, cuenta mucho en Veracruz. Entonces, van a ser dos elecciones muy, muy locales, pero van a ser trascendentales. Que además, para lo que viene. Rodrigo, Moni, Juan Pablo, Paulina, va a ser la primera prueba de estos nuevos líderes. Claro. ¿No? Es decir, vamos a ver que son elecciones menores, no es la del 27, pero es el momento en que vas a ver cómo actúa Romero en el PAN, cómo actúa otra vez Alito en el PRI, cómo actúa la dupla. Sí, eso es muy importante, eso porque es lo que se va a ver el PAN, hasta la administración anterior, el liderazgo anterior de Marco Cortés, decían, ya aprendimos que no vamos a volver a hacer alianzas. Que parece ser que en Durango sí va a haber alianza PRI-PAN. Es que eso es lo que hay que ver, ¿no? Sí, sí va a haber. Yo creo que no va a haber, pero vamos a ver. Apostemos, dices que gana. Ándale, este es el que gana. Yo también con él es que hay que apostar. ¿Cómo ves tú este 2025 con estas elecciones que vienen? Me preocupa Veracruz. Realmente creo que hay subdivisiones complejas. Después del caos que hicimos con Yunes, al día siguiente Morena de Veracruz se deslindó de él. Entonces será un trabajo complejo y creo que nos dará mucha línea de qué se puede hacer en cada estado. Sí. No, yo creo que en Veracruz Morena va a arrasar. Yo creo que va a arrasar porque el único bastión que tenía el PAN eran los Yunes. ¿Qué se ganaba en Veracruz? Se ganaba Veracruz, Puerto y Boca del Río. Ahora, vamos a ver los en Yunes, qué con el dinero de los condiciones. Yunes y la operación de los Yunes. Hoy no la tienen, ya ni eso tienen. Pero también hay que ver en qué condiciones los Yunes, porque luego cuando de alguna manera un partido político consigue jalar un personaje importante de la política que era su opositor, es por el capital político que representa. Yo no estoy tan segura que en el caso de Veracruz, particularmente los Yunes, puedan representar algún capital político por la animadversión que ganaron. Estrenan gobernadores, que esa gobernadora se estrena con elección el próximo año y que también va a querer ganar, por supuesto. Es decir, si vamos a ver la marca de los nuevos líderes de partidos, vamos a ver la marca de la nueva gobernadora, que es lo que quiere operar. Aquí lo interesante con Morena va a ser que ya con estos nuevos liderazgos, si quiere moverle a lo que sirve bastante bien para imprimir un sello. O si lo deja como está, si funciona, no lo muevas. Porque todos los partidos, el único que realmente cambió de grupo es Morena. Exacto. Sí, los demás se quedaron iguales. Morena sí cambió completamente. Morena cambió completo. De Mario Delgado a lo que hay ahora es otra cosa. Distinto, es otra cosa. Estamos hablando de otro tema. Es como un monstruo que le salen nuevas cabezas y todo. Bueno, yo también tengo mis asegúnes en cuanto al liderazgo propiamente en Morena, que en realidad es nada más seguir el patrón que dejamos. Es que eso sería lo más lógico. Es decir, ¿para qué lo arreglas si no está roto? Si sirve, no le muevas. Pero si le quiere mover, si les da tentación de vamos a imprimir un liderazgo más fregón y vamos a hacer yo no creo que eso esté sucediendo. Y hay la presencia en este momento, de Andrés Manuel López Beltrán en Ciudad de México. Sí, y también como secretario general en estas reuniones y giras que ha hecho a lo largo de los últimos meses, te habla también de, pero a ver, sigue la línea de Tlatuani, claro. Seguirá. Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros esta noche. Muy feliz año nuevo, Juanpa, gracias, felicidades. Gracias. Ya nos vamos. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber sido parte de esta sala de guerra en este 2024. Arrancamos juntos el 2025, donde seguramente tendremos una amplia agenda que debatir y que compartir y que hacer crónica junto con todos ustedes. Yo soy Mónica Garza, muy buenas noches y tengan un gran inicio de semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Con 9.